Hola chicos, bienvenidos a otra clase de nuestra escuela dominical. Espero que se encuentren muy bien de salud. También espero que estén haciendo sus lecturas bíblicas y actividades de cada clase que tenemos cada domingo. También los invitamos a que manden su participación del versículo de memoria de cada clase. Acuérdense que esto nos ayuda a crecer espiritualmente. El día de hoy empezamos una nueva unidad que tiene por título Un pueblo que confía en Dios y le sirve. La clase pasada vimos Queremos un rey, donde aprendimos la historia de Samuel, que mientras crecía siempre buscaba hacer la voluntad de Dios y llegó a ser un fiel siervo del Señor. Cuando envejeció, pasó a sus hijos por jueces sobre Israel, pero ellos no anduvieron en los caminos de su padre. Entonces el pueblo se acercó a Samuel y le pidieron que les buscara un rey, para que los juzgara como lo tenían las demás naciones. Samuel oró a Dios. Dios dio la autorización a Samuel. Samuel fue hasta donde estaba Saúl porque Dios le dijo que era el indicado para ser el primer rey de Israel. Pero con el tiempo, finalmente el pueblo se dio cuenta de su error y de las consecuencias que esto trajo a sus vidas. La clase que empezaremos el día de hoy se titula Usando bien lo que tenemos. La lectura bíblica se encuentra en Mateo 25, en los versículos del 14 al 27. Les invito a tener cerca su Biblia, un lápiz y cuaderno. Iniciaremos nuestra clase como siempre con una oración por nuestra hermana Mari Guerrero. Señor, en esta hermosa mañana nos acercamos, mi Señor, ante tu divina presencia, Padre, para pedir tu bendición para la clase de nuestros niños, Señor, en esta mañana. Bendice a nuestras maestras, Padre Santo. Ayúdale, Señor, en la preparación de sus clases, mi Señor, de cada domingo, Padre Todopoderoso, en las grabaciones, mi Señor. Redímele su tiempo, sus fuerzas, Padre Santo, y que Señor, estas clases sean de mucha bendición para nuestros niños, Padre Todopoderoso. Ayúdanos como maestra, Señor, a guiar, Señor, a nuestros niños, a reconocer sus habilidades, talentos, dones, Señor, que tú les has dado, Padre Santo, y que ellos a muy temprana edad, Señor, ellos puedan servirte, Señor, y ponerlos por obra en tu servicio, mi Señor. Ayuda pues a mis niños en esta mañana. Bendice a sus hogares, bendice a sus padres, mi Señor, que no tengan falta de ningún bien, que les ayudes en su vida espiritual, Padre Santo, y que ellos sigan creciendo en sabiduría y conocimiento de tu palabra, así como en estatura, mi Señor, y que nunca se aparten ni a diestra ni a siniestra de tu camino, Padre Santo. En tus manos los encomendamos, mi Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Nuestra clase de hoy tiene como título Usando bien lo que tenemos. David era un niño como cualquier otro. Bueno, algunas veces tenía gustos medio raros. Por ejemplo, cuando todos querían ir a jugar a la pelota, o a nadar, o simplemente corretear por ahí, David prefería sentarse a leer. ¿Y saben qué? Él no leía una revista de caricaturas o una novela divertida. A él le gustaba leer el diccionario de la Real Academia de la Lengua. De solo decir el nombre se nos hace horrible, ¿verdad? Pero así era David. Cuando era niño y sus padres se dieron cuenta que a él le gustaba saber lo que las palabras significaban, le regalaron un diccionario y eso puso a David muy contento. Muchas veces sus hermanos se burlaban de él y sus lecturas, pero su madre los regañaba y les fue enseñando a respetar a David y sus gustos un tanto diferentes. David creció amando las palabras. Le gustaba buscar su significado y si podía, también le gustaba ver cómo se decían en otro idioma. Siendo que sus padres eran misioneros, David aprendió a hablar y entender bien el inglés y el español, pero él siempre quería saber cómo se decía tal palabra en otro idioma. Sus padres
siempre buscaban proveerle a David de buenos diccionarios, de llevarlo a la biblioteca para que pudiera leer todo lo que quisiera. Al llegar a la escuela, David también sintió muchas veces que era rechazado por sus compañeros, ya que a él no le gustaba pasar tanto tiempo jugando o divirtiéndose como decían sus compañeros. Para David, su diversión era pasar largas horas leyendo qué significaban las palabras, cómo se escribían y hasta cómo se decían en otro idioma. David fue a la universidad y ahí estudió una carrera un tanto diferente. Se llama lingüística. Y esos estudios le sirvieron y ayudaron a que él se desarrollara más en lo que tanto le gustaba, las palabras y los idiomas. Hoy en día David sirve en una institución que traduce la Biblia a otros idiomas, de los cuales no hay registros escritos, es decir, idiomas de gente que solamente lo habla y que nunca han tenido la oportunidad de escuchar historias de la Biblia en su propio idioma. Así como tú, que has oído en estas clases las historias de algunos personajes. ¿Puedes mencionar alguna historia de las que has oído? Bueno, hay personas alrededor del mundo que nunca han tenido esta oportunidad que tú tienes, y David, junto con otras personas, escriben estas historias de la Biblia en sus idiomas para que ellos las puedan leer, escuchar y entender. Pero esto que les he contado de la vida de David nos ayuda a entender lo que la Biblia nos enseña en un pasaje que se conoce como la parábola de los talentos y que Jesucristo se las relató a sus discípulos en Mateo 25 en los versículos del 14 hasta el 27. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El aprendizaje de nuestra clase es que nosotros debemos reconocer nuestros talentos y dones que nos han sido dados por Dios. Debemos saber la diferencia entre ellos. Es muy importante saber que los talentos son naturales, ya se tienen o se pueden desarrollar fácilmente en nosotros. Pueden ser habilidades musicales, artísticas, atléticas, matemáticas, etc.
Nosotros podemos ser un profesor o un deportista muy talentoso. Los talentos que poseemos deben ser consagrados al Señor y deben ser usados para su honor y gloria. Los dones son sobrenaturales. Los dones han sido dados por Dios. Estos se reciben cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Los dones deben ser ejercitados y estos solo pueden suceder cuando el creyente permanece en crecimiento y madurez espiritual. Los dones vienen del Espíritu Santo. Algunos ejemplos son la sabiduría, servicio, profecía, enseñanza, fe, etc. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades, dones o talentos para que los hagamos crecer. Cada uno de nosotros debemos aprender a usarlos como Dios quiere, por medio de cosas que lo honren a Él y que ayuden a que otros conozcan de Él. La vida de David nos ayuda a pensar en esto, ¿no lo creen? Pero recuerden que no necesitamos ser como David. Muchos de nosotros nunca llegaremos a tener los gustos de David, ¿verdad? Pero las habilidades que Dios nos ha dado debemos hacerlas crecer y hacer siempre lo que Dios quiere. Alguien ha dicho que no necesitamos ser unos genios para hacer lo que Dios quiere. Necesitamos hacer lo que sea, pero hacerlo bien. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Lo que tienes que hacer, hazlo y bien. Muy bien. Continuemos con nuestro texto a memorizar, el cual encontramos en Mateo 25, versículo 21, y dice así: Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a decirlo de nuevo. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recuerda que Dios nos recompensará si hacemos un buen uso de los talentos que Él nos dio. Continuemos con nuestra actividad de esta semana. Completa tus lecturas cada día y contesta las preguntas que se te harán sobre lo que has leído, tal como vemos en pantalla. No lo olvides, dedica un pequeño tiempo diariamente para aprender más de la palabra de Dios. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115:9. Bye. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115:9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115:9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115:9. Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115:9. Oh Israel, confía en Jehová, es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115:9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115:9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Salmo 115:9. Bye. Bien, chicos, hemos llegado al final de nuestra clase, pero ya saben que antes de despedirnos tenemos una oración. Cierren sus ojos y oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por un domingo más que tú nos das. Gracias porque hemos podido aprender más de tu palabra y porque tú nos das la sabiduría y el entendimiento para ello. Señor, te pedimos que en esta semana tú nos guardes, nos protejas mucho y nos permitas estar bien para el próximo domingo atender nuestra clase y seguir aprendiendo más de ti. Todo esto te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga esta semana. Cuídense mucho y no olviden enviar sus participaciones.
Hasta el próximo domingo.